Güey, ¿cuánto han recaudado? Sí, bueno, chévere. Así ven que se lo chingaron. Se pagar, pues puras mamadas. Tu peinado de señora de las lomas con la que llegó ahora que se fue de vacaciones, cabrón. Ah, sí, sí, sí. Así con el pinche pelo así, güey. El que no pinche, que no nada. Con la información, cultura, conocimiento, tecnología. No, lo que sí está es. Ay, eso no se perdió, tú vas a decir que. ¿A cuánto va a ser diputado federal? Mira, distrito 10, no va a ser gobernador. Sí, sí, que no, claro que no. Él ya sabe que va a ser ella. Y poniendo los redes como federal. Sí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Cafeteando en Classics aquí en el 99.1 de su FM, en donde ya estamos todos juntos ya para darle a usted la bienvenida y sobre todo agradecerle la atención de su favor y de atención. Ya me equivoqué como quería decirle, agradecerle el favor de su atención era lo que quería decir, Carlos. Ay, elegante, ya ves, te pasas. Mejor dale un traguito a tu café y déjame decir que ya llegó y ya inició el mejor programa del mundo y que ya estamos a la vuelta de la esquina, elegante. Sí, ya estamos a la vuelta de la esquina, pero este café estuvo re malo, ¿eh? El Jerule sí se manchó el día de hoy, ¿eh? Pues fíjate que el de ayer estaba bueno, el de hoy apenas lo voy a probar. Ahorita te digo qué tal está, si es un té, tisana, café o a ver qué va a No, ser. en serio, no se midió, como que no le calculó en las cucharadas, Charlie, qué bárbaro. ¿Le Digo, puso poco? me puso poquito, pero parece agua de calcetín. Oh, Pero ¿qué le vamos a hacer, entonces, hombre? Va a ¿cree que decir estamos en austeridad? el Jerules, el productor aquí, dice, bueno, ¿produzco o preparo café? Es lo que va a decir seguro, porque tiene una memoria RAM de Atari. Entonces, o produce o prepara el café y respira. Las Entonces, pues dos. no puede las tres cosas, pues se traba y hay que resetearlo, por favor, Carlos. Hay que darle No un le zape. pidas, no le pidas tres pies al gato, hombre, por Es favor. peras al olmo, elegante. Ese, no le pidas peras al olmo. Hoy es el día miércoles 30 de julio. Estamos viviendo la semana número 31 de este año. Vivimos el día 211 y faltan 154 para finalizarlo. La duración del día con sol será de 13 horas con 2 minutos y están de plácemes quién, mi estimado Baby Centennial. El día de hoy estamos festejando a San Pedro Crisógono. Él fue obispo y doctor de la iglesia, fue arzobispo en Ravenna en el siglo V, conocido por sus profundas y breves homilías. También a Santa María de Jesús, Sacramento Venegas, virgen religiosa mexicana de 1868, fundadora de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús Sacramentado. Ándale, mira, fíjate que de ella sí que me acuerdo Sí, porque en el colegio donde estudié nos la mencionaban mucho, tanto al que lo creó el colegio, que es Cázares, sí, como, bueno, a José María Cázares y a Santa María de Jesús, porque sí, ellos pertenecen a esto, a las religiosas que son hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Y de esto hay muchas, hay Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, de Jesús sacramentado, solamente de Jesús, pero grande ella, ¿eh? Y es de órale, aquí, ¿cuál? es mexa. ¿Es Mexa? ¿Cómo Mexa? No entiendo. O sea, es mexicana. Ah, ok, ya, ya. ¿Ese es término Centennial? ¿Esto de Mexa? Exacto. Ah, mira. Neolengua, a propósito de. Sí, Pues mira, con esto arrancamos. Yo creo que hoy el Santo de las Marías, porque se viene ya la fecha más importante de María, ¿no? sí, el 15 de agosto. El Y ya 15 de casi, agosto o es el Día sea, de la 15 días, Asunción. casi 15, 16 Sí, días. sí, exactamente. No, pues 16 días, porque mañana es 31 más 15 que vengan, 16 días, Carlitos. ¿Ya? Ah, pues perfecto. Estamos entrando al ciclo de las fiestas que marcan mucho lo que es el año indiscutiblemente. Déjame Por eso darte te el decía tiempo. de que estamos a la vuelta de que se acabe la semana.
acaba el año y de que inicia ya el pozole, el grito de la independencia, después viene que muertos, Halloween, el día del pavo navido y Navidad. El pavo navido, ¿qué es el pavo navido, eh? El Thanksgiving, para los que sabemos que es Ah, elegante. bueno, ok, perfecto, está muy bien, me parece muy bien. Pues déjame darte la temperatura en estos momentos en la cabina de Classics. Tenemos 16 grados Celsius. Se espera una temperatura máxima para el día de hoy de 24 y una mínima de 12. Tendremos por la mañana neblina y parcialmente nublado. Por la tarde chubascos tormentosos con cielo parcialmente nublado y por la noche habrá un cielo parcialmente nublado. La luna se encuentra en cuarto creciente con un 33% de iluminada. El sol salió a las 6 de la mañana con 20 minutos y se va a poner a las 7 de la noche con 21 minutos. Hoy, un día como hoy, 30 de julio, pero de 1626, comenzarían las obras de construcción de los edificios de la célebre Universidad de la Sorbona en París, Francia. En ¿En qué año? 1626. Ah, pues, En 1811 es fusilado en Chihuahua don Miguel Hidalgo y Costilla, héroe y caudillo de la Guerra de Independencia. En 1863 nace Henry Ford, empresario industrial que revolucionó la industria automotriz al implementar la línea de producción en serie. En 1898 muere Otto von Bismarck, primer ministro de Prusia y canciller del Imperio Alemán y líder de la unificación alemana. Es quien le ganó el pato a Austria precisamente, porque realmente la que tenía todo el destino para ser el artífice de la unificación alemana era Austria, ya que era un territorio mucho más grande, era un poco más poderoso en aquel momento, pero pues bueno, como que se durmieron en sus laureles y llegó Bismarck y les dijo, Chayito, Chayito, be quiet, yo eh, voy, yo sigo. Y pues bueno, así fue. Que se le va a hacer también un día como hoy, pero de 1930, la selección uruguaya se consagra como el primer campeón mundial de fútbol en la Copa Mundial de ese deporte en el año de 1930 y que se celebró precisamente en el Estadio Centenario de Uruguay, en Montevideo, al vencer en la final a su par argentino por 4 goles contra 2. En 1904 nace Salvador Novo, poeta, cronista y dramaturgo mexicano, si no me equivoco, también cronista de la Ciudad de México. También un día como hoy, pero de 1971, y lo traigo a colación por lo que les voy a comentar, se da el alunizaje del Apolo 15 con los astronautas David Scott y Alfred Borden y James Irving, siendo esta misión la primera en llevar un vehículo automotriz, el Lunar Vehicle, el Electric Lunar Vehicle, y fue la primera vez que manejaron allí en la Luna, ¿sí? Incluso sin licencia, tengo entendido. Ya en la anterior misión, en el Apolo 14, habían jugado golf, ahora ya llevaron un vehículo. No sé si llevaban autorización por parte de las autoridades helenitas para poder manejar un vehículo automotriz. No sé, ¿tú qué piensas, Charlie? yo creo que no, pero pues igual que nos van a decir. Pues sí, exactamente. También un día como hoy, pero de 1997, Hong Kong deja de ser colonia británica para convertirse en la región administrativa especial de la República Popular de China. ¿Cómo la ves? Mira, En fíjate. 2003, en la ciudad de Puebla, la empresa Volkswagen fabrica el último sedán bochito del mundo. ¿Cómo ves? El bochito se Bastante dejó de bien. patrocinar. Híjole. De seguro, ese, 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 ese vehículo está de seguro, uno de ellos en el Museo de Wolfsburg, en Alemania, Sí, está ahí y indiscutiblemente. creo que hay otro aquí Así en es. el... ¿No ves que abrieron Audi? Y Sí, había un... Hicieron un evento como de algunos museos. Museo de así vehículos es. históricos. También creo que ahí hay uno. Así es, exactamente.
exactamente. Y por último, también un día como hoy, pero del año 2010, en Guadalajara, Jalisco, se inaugura el estadio OmniLife, casa de las odiosas Chivas del Guadalajara y de capa Cálmate, quién caída. está. Sí. Hoy es el Día Internacional de la Amistad, Carlitos. Es el Día Internacional de la Trata de Personas. Es el Día Internacional del Pay de Queso. ¿A ti te gusta el pay de queso, Charlie? Ah, claro que sí, cómo no. Sí. Es Mira, maravilloso. pues bueno, hoy es ¿A ti no te gusta o qué? es el Día Internacional del Pay de Queso. Que Mira. después del de chocolate pudiera ser de los favoritos míos, pero no, todavía estoy pensando que a lo mejor está antes el de tres leches. Ah, pero pie. Sí, 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 sí. Pay. Pie es de leche. Sí, ¿no lo has probado? Yo sí lo he probado, ¿no? Mm, mm. Bueno, No, no, pues no. bueno. El pay de chocolate, el pay de queso es el día de hoy. Sí, y tiene un origen exacto, es un misterio, pero algunos relatos sugieren que los antiguos griegos ya disfrutaban de postres parecidos a este allá hace 4000 años. No creo que tanto, ¿verdad? Porque Grecia no floreció hace 4000 años, Grecia floreció hace como unos 2900, 2800 años, pero bueno. Este es el Día Internacional del Bordado. ¿Tú sabes coser? ¿Tú sabes bordar, Charlie? No. No, has desperdiciado el tiempo de tu vida Es y una al no ser. habilidad. Es una Es una habilidad todavía no habilidad, adquiero. así es. Es Y sí una me habilidad. gustaría, ¿eh? Porque para hacer una bastilla o algo, es más, hasta para cuando en una emergencia se te rompe el botón del pantalón, sí ocupas Sí, soplo rápido. pero lo estás confundiendo. El bordado es hacer figuritas con estambre. Tú te refieres a Ah, surcir o coser con ese, coser. Sí, o sea, ajá. tú te estás refiriendo a surcir, a coser. No, no, no. Bordado es hacer figuritas con gancho, con agujas y ese tipo de cosas, Carlitos. Sí, pero no. Te falta mundo, Charlie. Te falta mundo de ama de casa, Carlitos. Fíjate que sí, bueno, a ver, lo que es cocinar, limpiar, hacer algo doméstico, jardinería, medianamente, eso Sí, sí. ¿Qué otra sí. cosa podría ser? Ah, la repostería, fíjate. Fíjate que yo planchar no, Ah, eso no sí. sé, no sé de plano, no sé planchar. No sé tú, pero de plano no y ni se me antoja planchar. No, No. fíjate que eso sí, ¿eh? El planchar, usar la lavadora, la secadora, sí. Ah, pero que eso, qué chiste tiene la lavadora, la secadora, si nada más aprietas botones. Bueno, hay gente que no sabe. Ah, bueno, pues Sí. sí, tienes que ir a tomar un curso a la Sorbona. Sí, No, sí, pero hay gente que sí, a ver, yo no voy a ajá, decir algo, pero hay gente que no sabe usar y planchar igual, es diferente, ¿eh? Y fíjate que yo tengo un tío, que saludos sí, el tío, se llama sí, Raúl, él sí. plancha muy bien, pero así las camisas de traje, de hecho cuando estoy en su casa o algo, le digo, oye, ¿me ayudas? Y él plancha mejor que mi tía. O sea, eso es tema de la sobremesa en la casa en algunas ocasiones, pero él plancha así, mira, te quedas anonadado. Mira, pues bueno, Y creo que su pues mamá es la que le enseñó a planchar. le enseñé a planchar, bueno, pues, y ha practicado, también ha Ujú. practicado, porque pues la práctica hace al maestro. Pues, ¿qué se le va a hacer? Pues ni modo, Carlitos. Vamos a Efectivamente, una Lanto. pausa. Le voy a decir que te dé unas clasecillas. Ándale, ándale, me parece muy bien. Vamos a una pausa, Carlitos, y Vamos y venimos, regresamos elegante. con algo de El Imperio Olvidado. Vamos a ver si es imperio. Ahí lo platicamos. Sí. ¿Qué pasó, elegante? Oye, te faltó una efeméride. ¿Cuál? Una efeméride que creo que marca mucho lo que vendrá siendo nuestra historia occidental. ¿Cuál? Bueno, en el 49 antes de Cristo, en Hispania, se enfrentan los ejércitos romanos de Neo Pompeyo Magno y Julio César en Irelda. No. Ahí la tienes, mándasela a Jerules para que la tenga allí en eso
En eso, lo más probable es que el criterio que haya seguido el productor es de que está muy alejada de nuestro tiempo y está, pero imagínate, es tiempo de los visigodos, de los íberos y de Roma. No, bueno, te voy a decir por qué es importante en la actualidad, porque ahorita en un referente romano de conquistador es Julio César, Sí, pero antes de ser Julio César, uno de los grandes conquistadores más galardonados y más exitosos era Pompeyo. De hecho, si Pompeyo hubiese ganado, la historia de Roma contaría otra cosa. ¿Y tú sabes por qué? Bueno, pues por el triunvirato que sí, hubo. estoy de acuerdo. El triunvirato que tuvieron los romanos y del cual sale triunfante Julio César es determinante no solo en la historia de nuestro país, sino solo en la historia de España, sino en la historia de Europa, porque al final de Ah, cuentas de ahí viene todo lo que es la diáspora y toda la conquista romana, que viene sí, a reflejarse en Diocleciano, que viene a reflejarse en Aurelio, en Marco Aurelio, y que Cómodo sí, lo mantuvo a pesar de sus diatribas y de sus excesos orgiásticos de dos tipos, sexuales y sanguinarios, que de alguna manera, pues bueno, ya vinieron los demás, emperadores que pues hicieron lo que pudieron ante pues, los ciclos claro, que tienen todos los imperios de la humanidad. Ahora, con Julio César, como bien lo dices, empieza esa estirpe de la que es la casa Claudia, ¿no? De todos los Césares claudianos que hubo y sí. que pues yo no sé si él tuvo la visión, la habilidad o la falta de astucia de Cicerón, porque Mm, Julio César hace que Roma se haga imperio, se haga un imperio, deje de ser república. Y creo sí, que eso tuvo mucho que ver en la expansión, ¿no? Tú has comentado que una de las grandes ventajas que tiene China sobre los Estados Unidos es de que ahí existe la voluntad de un solo nombre, Xi Jinping, ¿no? ajá. Xi Jinping, sí, Punto. Y efectivamente. en cambio en los Estados Unidos, de aquí a que llegue el Congreso y dice que sí, ok, para adelante, pues ya los chinos ya desarrollaron lo que tienen que desarrollar. Creo que Roma con Julio César hizo eso. Que justamente es por eso que te digo que es importante, porque Pompeyo, él, en ese triunvirato, cuando Julio sale del exilio, bueno, no, nunca estuvo exiliado como tal, se le pone un manifiesto de que regresara inmediatamente a Roma. Él le declara la guerra ilegal a la Galia, que la gana, regresa triunfante cuando cruza el Rubicón y ahí sale que no habría marcha atrás tras cruzar el Rubicón, o sea que es una decisión que una vez cruzando ya no hay vueltas. Entonces cruza, inicia una guerra civil que justamente Pompeyo encabeza, porque él fue un comandante, un líder militar de la Roma y además él fue cónsul de la República Romana, pero él fue comandante de las tropas que fueron leales al Senado en esta guerra civil del 49 al 45. Y lo interesante de este sujeto es de que Julio César llega y lo machaca, a pesar de que Julio tenía más legiones. Las de Julio César pues estaban cortas en batalla, venían de pelear la Galia, venían de conquistarla, Venían ya traían cansados. tres, pues no cansados porque le dieron una patiza a Pompeyo, a lo que creo que venían curtidos. Y los otros eran en mayor parte reclusos, reclutas nuevos, entonces no tenían experiencia en combate. Muy Los bien, de los que sí tenían regresamos, eran más grandes. Dale. regresamos. Pues ya estamos de regreso en esta segunda parte de este Cafeteando en Classics, en donde dos expertos en dar opiniones personales se regodean en darlas. Carlitos. Claro. Y tú traes un tema, ¿no? Que Sí, podemos debatir. fíjate que ayer en la producción estábamos platicando de los imperios, ¿sí? Ajá. Ahorita estábamos platicando tú comentaste de que faltó una efeméride que es determinante en la creación de nuestro país, lo que hoy es México, sí, porque es el enfrentamiento entre dos ejércitos, uno romano y el otro, no recuerdo ahí, tú lo comentaste, que esto sucedió en el año 49,
y que Ajá, determina ciertas cuestiones histórico-políticas en Roma y que efectivamente. surge precisamente ese gran imperio romano que hasta hoy día tiene influencia en nosotros, por donde Sí, circulamos, de alguna manera las deidades que tenemos, tanto formales como informales, la jurisprudencia que se sigue en el derecho mexicano, en fin, mil cosas justo. que se tiene, incluso hasta el cemento, Carlos, porque fue El la concreto. primera, fue la primera civilización que utilizó el caementum para Ajá, pegar piedras. Entonces, pues bueno, tontorrones no, sí. ¿eh? Pero, No, 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 para nada. aquí también en nuestro país, en esta parte del occidente de la República, de lo que hoy es la República Mexicana, se dio un imperio un tanto olvidado, Carlos, un Sí, imperio que es destacable que este, fue el único imperio en América que tuvo el conocimiento del manejo de los metales. Todas las demás civilizaciones y culturas is- antes de la llegada de los españoles, en el periodo prehispánico, podemos decir que se encontraban en el Paleolítico sí, y ellos, efectivamente. de los que estamos hablando, se encontraban tecnológicamente en el Neolítico porque ya Claro. manejaban precisamente el uso de los metales, ya fundían, ya los moldeaban, ya los utilizaban para fabricar objetos, ¿no? Y ahí está el ejemplo típico de Santa Clara del Cobre, ¿no? En donde una de las cosas más bellas y más primorosas que yo he escuchado en mi vida es cómo canta el bronce y el cobre cuando lo están, ahora sí que agarrando a martillazos para que entienda, Charlie. Sí, no, sí. Justo ahorita tú estás sacando a colación lo de ayer de la cultura purépecha, que tú decías Sí, que era un imperio y yo decía que no. así es. Y a lo mejor sí puedes tener razón. La capital de este imperio, estamos hablando Ajá. del imperio purépecha, que cuando llegan los españoles, este, pues los nombran tarascos, sí, que Ujú. es el nombre que les dan los españoles, sí, Sí. a los purépechas, de alguna manera despectiva, porque Tarasco significa cuñado, ¿no? Entonces, en Ujú. referencia a la belleza de la mujer purépecha, ¿no? Que se Sí. encontraron en aquel momento. La capital del imperio purépecha era Sinsunzan, y era tan poderoso ese imperio, Charlie, que el imperio azteca o el imperio mexica, porque al final de cuentas los aztecas dejaron de ser aztecas cuando Ujú. llegan al valle de Anáhuac y ahí se encuentran con México, que es precisamente el ombligo de la luna y los tres lagos. Pero eso es otra historia, porque aztecas proviene de Aztlán, pero en el momento en el que llegan a Anáhuac se hacen mexicas. Entonces los Efectivamente. aztecas nunca pudieron, ni pudieron conquistarlos. Y lo que Sí. hicieron es que se negociaban, o sea que eso era importante, ¿no? Negociaron, se espiaban mutuamente, no se tenían confianza, como todas las rivalidades nacionalistas, no había confianza, pero desafortunadamente llegó una invasión, una conquista, una colonización, como quieras llamarle, ya no sé cómo decirle, que desapareció a los dos imperios estos, al imperio azteca y al imperio purépecha. Efectivamente, el imperio azteca no lo es como tal, Carlos, porque el imperio azteca fue conformada por una confederación, por los pueblos que rodeaban precisamente a Tenochtitlan. Claro. Entonces, ayer comentabas tú que el imperio purépecha no era imperio. Sí, Entonces, no. ¿qué era? ¿Qué era si tenía lugares en donde tenía influencia y comerciaba con Querétaro, que es un término totalmente purépecha, Guanajuato, que también sí es lugar de ranas, si no me equivoco, en purépecha? Entonces, ¿qué es lo que era mi Charlie? ¿Qué es lo que Bueno, dice que era? Digo, para ahorita aquí ajá. sacar los guantes
y ponerme yo como el Canelo Álvarez. Mira, yo lo que estoy diciendo de que en sí nunca fueron un imperio, porque no cumplen una estructura o algunos puntos para los que podríamos decir una civilización es o no un imperio. Sí, Una de las cuales más importante, y tampoco los aztecas lo tuvieron, que es una sí, expansión militar por territorios. Sí había una rivalidad con los aztecas, pero nunca hubo un dominio uno del otro, al menos hasta antes de la llegada de los españoles. Ahora, los aztecas y tlaxcaltecas tuvieron una expansión limitada y principalmente fue defensiva. No buscaban la conquista ni de Mesoamérica, ni la sumisión, ni nada. Ellos estaban en su rollo, cada una de las culturas, y se sí, acabó. sí, La única, digamos, el motivo por el cual los aztecas querían venir, tal vez era para capturar ciudadanos purépechas, para sí, ofrecerlas de sacrificio, y se acabó. sí, Nada ni por otras cuestiones, no, no había. Ahora, el territorio en el cual estaba la obra purépecha sí fue Michoacán, en su mayor como concentración. Efectivamente, sí había una ciudad, o no ciudad, porque ciudades así grandes no había, y es otra de los puntos por los cuales no tendría que haber imperios, porque nunca hubo una autonomía local, ni comunidades, ni señoríos, ni otras cosas. O sea, todo ujú, estaba concentrado en solo una ciudad de ambos, tanto de los aztecas como de los purépechas. Tal vez, y eso, pues, no sé, tú dime qué opines, ujú. pero yo lo diría que es una como jefatura estatal o un estado regional avanzado. Bueno, Tal vez un preimperio, posiblemente sí. ujú, Porque tampoco, y hay que recordar que ninguno de los dos, cuando llegaba y conquistaba alguna región, en el caso que sí los aztecas tenían a su alrededor ciertas ciudades que estaban en su esfera de influencia natural, nunca impusieron ni su religión ni su lengua. O sea, ellos no tenían una política ni de evangelización, ni de comercio, ni de adopción. De hecho, la lengua purépecha nunca se impuso ante otra. Entonces también ahí, digamos que un imperio sí hace eso. Había estas cosas que eran una economía basada en alianzas, más que en un tributo forzado. O sea, los mexicas tenían un sistema tributario complejo y colectivo, y es por eso que los caltecas no estaban tan conformes. Los purépechas, a su parte, tenían una economía regional basada en intercambios comerciales y alianzas estratégicas. Por eso te digo, dentro de las dos culturas que sí fueron contemporáneas, creo yo que nosotros los purépechas sí teníamos algo como para empezar a iniciar esa parte imperialista porque justo ya teníamos un dominio del metal que eso habla de que ya está siendo una sociedad un poco más avanzada, cosa que como tú mencionas, los aztecas no tenían. Y ellos estaban sí. años luz de tenerlas, porque ellos estaban todavía en ese sistema religioso de muchos dioses donde se hacían sacrificios. Y una parte de la evolución social es cuando dejas de tener una religión tan compleja, la haces un poco más simple y empiezas a dedicarte a otras cosas. Estoy completamente de acuerdo. Tecnológicamente los purépechas estaban años luz de distancia del resto de las civilizaciones prehispánicas, sí, asentadas en el altiplano, en el valle de Anáhuac, en los lagos que estaban conformando precisamente ese altiplano mexicano, sí. Pero indiscutiblemente, el pacto que tuvieron con los aztecas de alguna manera le permitió sobrevivir al imperio purépecha. Perdón por decirlo, pero sí es cierto, había señoríos, ¿sí? Eran señores los que habían en función de cómo era la cultura y la concepción, porque tú me estás dando ahorita en mucho sentido el punto de vista occidental de lo que puede ser un imperio, expansión, dominio a través del idioma, de la religión, de la comida. La gastronomía es parte primordial para el sometimiento de las naciones
y de otras culturas diversas a las tuyas. Estoy completamente de acuerdo. Es la visión que tenemos, por ejemplo, de los aztecas de nombrarle a los caballeros águila y caballeros tigres, caballeros, Y cuando no no, existía la concepción de caballerango ni de caballería en las culturas prehispánicas, porque ni caballos había. ¿Sí? La concepción que se tenía es que eran eminentemente señores. Era el señor ujú, águila y el señor jaguar. No había sí, tigres aquí en Mesoamérica. El tigre era en Asia, pero aquí ujú, había jaguares, si no me equivoco, o pumas, cuando ajá, mucho, ¿sí? Pero entonces la concepción que se tiene es de que eran señores que de alguna manera tenían la capacidad de negociar y que negociaron con los aztecas, pero luego se enfrentaron a Cristóbal de Olid, que llegó un 17 de julio de 1500 hay 22, ¿sí? Con ujú, 200 españoles y un chorro de indios allá Tajimaroa y empezó todo este asunto de que al final de cuentas el imperio purépecha cae en manos de los conquistadores, ¿no? Lo que no pudo hacer los aztecas o mexicas, sí, lo hicieron estos que traían armas también, pero que traían una ventaja, que había muchos indios que los respaldaban, otros pueblos primigenios, y también que traían conocimiento de uno de los grandes pecados que las culturas prehispánicas no hicieron, no inventaron la pólvora, cosa que los europeos ya la traían porque la habían conocido gracias a los viajes de Marco Polo a China. Eso fue una de las grandes ventajas que también tuvieron los españoles en el proceso de colonización. Entonces, sí, sí, claro, efectivamente, como lo estamos viendo y como lo estamos definiendo, sí eran señoríos, no eran, por sí. decir algo, un imperio. Y además, ellos tienen muchas curiosidades. A ver, los purépechas, que nosotros tenemos sangre de cierta manera purépecha todavía, porque ellos nunca fueron conquistados ni sometidos por los mexicas. Y en esa parte de colonización, lo que hizo el Imperio Español fue adoptarlo y meter cierto tipo de sus tradiciones, que justamente muchas de las tradiciones de México actual provienen de los purépechas, no de los aztecas. Por ejemplo, el Día de Muertos, que se origina aquí. La capital purépecha es Sinsunzan, es su antigua capital y todavía capital ahorita, y ellos sí tenían un sistema de construcción bastante diferente. A diferencia de los aztecas, que eran pirámides, digamos que sin cupa arriba, Sí, achatadas, sí, pero en forma triangular, los purépechas no, los tenían en círculos, y esos tipos de pirámides se llaman yácatas. así es, las Aquí. famosas yácatas de Sinsunza. Claro, y hay más en todo el estado, hay más en Colima, hay más en Jalisco. Sí, efectivamente, como tú dices, era un territorio bastante grande, pero no tenían tantas ciudades, o lo que podríamos llamar ciudad. La única y más importante es Insunzan. Tenían una conexión bastante profunda y una conectividad con el lago de Pátzcuaro igual. Ahora, sí son una sociedad, o fueron una cultura muy avanzada porque justo fueron los pioneros en metalurgia, trabajaron cobre, bronce y oro. Eso quiere decir que te digo, estaban a un puntito de pasar a un grado de civilización más avanzado frente a los aztecas, que justo ellos están ya en la edad del cobre o del bronce, y los otros sí son más neandertales, o sea, son más paleolíticos, por así decirlo, Es, los aztecas. así es exactamente. Y pues bueno, al final de cuentas es un imperio o un señorío o una confederación o lo que tengamos nosotros de concepción con nuestra visión moderna de cómo son las cosas y las divisiones políticas geográficamente hablando, que de alguna manera pues cayeron en manos de ellos. Llega Cristóbal de Olid, Nuño de Guzmán, por atrás venía Vasco de Quiroga y empezaron a hacer este proceso de colonización en donde hoy día los purépechas siguen teniendo un gran arraigo en la civilización nuestra michoacana del día de hoy. No sé qué es lo que opinas tú, Carlos,
a pesar de todas las condiciones y los cambios políticos ideológicos que hemos tenido, ¿no? No, sí, fíjate que eso es lo parte de la cultura purépecha, que no se ha perdido y no se como los aztecas, de hecho se mantiene. Se ha mantenido porque, por ejemplo, fíjate, te voy a dar un dato curiosísimo A de ver, la lengua. Nunca se sabe exactamente de dónde se originó. O sea, la complejidad de la lengua azteca es muy diferente y no tiene ninguna similitud con la purépecha. Se creía antes que los purépechas provenían de los chichimecas y que podía tener cierto como conectividad de lingüística, de semántica, de escritura, pero no. ¿Tú sabes más o menos con qué lengua sí comparte una, pues digamos que una tradición? alguna vez, en otro momento y en otro lugar, me encontré con esa misma disyuntiva precisamente y por lo que yo entendí, por lo poco que recuerdo, es que está relacionado con lenguas asiáticas, con lenguas del otro lado del Pacífico. Eso es lo que yo entendí y eso es lo que yo recuerdo. Realmente es como un fenómeno lingüístico parecido al idioma vasco, que no se sabe realmente de dónde vienen sus orígenes. Efectivamente, por ahí va, como tú dices, y lamentablemente el que está descubriendo y el que está haciendo estos estudios no es mexicano, desafortunadamente. Bueno, no desafortunadamente, pero ojalá aquí en México tuviéramos ese interés y ojalá hubiera alguien puesto a investigarse a ese tipo de cosas, pero quien lo está haciendo es la Universidad de Harvard y ellos están diciendo que tiene conectividad con lenguas andinas. Vámonos con ¿Qué las estudio lenguas están de los haciendo? incas. Ajá, sí. A ver, ellos dicen que esto es una teoría, no hay pruebas tan sólidas ni contundentes como para ponerlo en la mesa y decir es totalmente andino, pero lo que sí se dice es de que hay dos pruebas, hay dos, digamos que hipótesis. Una, porque efectivamente sí viene de lo que podría ser algunos idiomas o dialectos que se compartían por donde había dominio chichimeca, u otra que sí venía de los Andes. ¿Por qué? Porque ellos han estado haciendo una comparativa fonética, lectura, de pronunciación en ciudades, en escritos que se han quedado, y han encontrado que hay una realidad mayor que si comparamos la maya con la purépecha o que si comparamos los aztecas con la purépecha. O sea, dentro de lo que hay aquí en México, ninguna es igual a la purépecha. O sea, no hay ningún parentesco. Ni siquiera de decir se dice diferente o se asemeja a tal cosa, no. Sí, O sea, no existe la similitud como el ruso y el ucraniano, por decir algo. No existe efectivamente, la similitud como el mexicano con el argentino o el chileno. efectivamente, sí, ¿no? No, no, no. Mira, muy interesante, Carlitos. Pues bueno, ese es el imperio purépecha, mi Charlie. Bueno, Ahí el está. señorío purépecha, pues, Charlie. No te Sí, enojes, porque no te fíjate, enojes. hay ciertas ciudades que en nuestro estado son una de las más importantes, culturalmente hablando. Es Sinzonsan, que fue su capital política y religiosa. De hecho, ahí es donde habitaba el Calzónsin, que es, digamos, que el gobernante supremo, el equivalente al feudal o al rey, para que se pudiese entender en términos modernos. Y el término Sinzonsan, sí, al castellano es lugar de colibríes. Como tú mencionas que hay lugares y lugar de esto como Guanajuato, bueno, pues Sinzonsan es lugar de colibríes. Pátzcuaro fue también un centro religioso, cultural, pero ahí fue económico. Y dentro de las islas de Pátzcuaro, la que tenía una arraigo ceremonial muy importante es Janitzio. Pacanda, Yunui, las demás no tanto, pero Janitzio sí tenía su importancia ceremonial. Otra de las ciudades que fueron nada más administrativo y militar fue Iazio, hasta ahí, que se llama Lugar de Coyotes. De hecho, en Iazio era residencia noble y era una ciudad fortificada, cosa que no las ciudades en esta, digamos que en esa época estaban
amuralladas, ni fortificadas, ni nada. Después de Zacapu digamos que era el centro literario, porque de ahí provienen muchos de los mitos de la cultura purépecha. Tingambato, que yo te lo he dicho, Tingambato además de tener unas carnitas muy buenas, tiene un ceremonial y en la actualidad tiene una cancha de pelota que están totalmente en buen estado, a diferencia de otros donde no hay, pero Tingambato sí. Y de hecho hay unas pirámides que sí son pues, las tradicionales, como las que conocemos en todo México, pero que datan de años de Teotihuacán. O sea, es de la misma línea de años, pero esas no fueron construidas por purépechas. Entonces, ahí hay algo ahí. Y hay una distancia como de 400 kilómetros de Tingambato a Teotihuacán, que para Ajá. aquellas épocas, para la movilidad que existía, era así como que un viaje a la eternidad. Y pues otras de sus últimas tres ciudades importantes fueron Garícuaro, que está cerca del lago Básforo, Taretan, que fue un centro agrícola y político secundario, y Uruapan, que también era una importante ciudad agrícola, especialmente por los frutos y el agua que se sacaba de ahí. Pues mira, muy bien. Pues excelente, mi estimado. Nos diste una gran cantidad de datos de lo que fue el Imperio perdón, el señorío Purépecha. No te vayas a enojar. Para mí No, es que seguirá le siendo faltó el mismo. poquito. Estuvo a nada. Nada, se adelantaron los españoles. Sí, si en un momento dado hubieran permanecido, a lo mejor hubieran sobresalido como cultura dominante, creo yo, no sé, por el grado y el Sí, tal desarrollo vez. tecnológico. Sí, sí, sí. Ese es un hipotético como lo de Pompeyo y César. El y si los calzones se hubieran impuesto ante los aztecas, Así es, ante ante, los tlatoanis. ante los tlatoanis. Así es, Otra cosa exactamente. pintaría. ¿O Así es, no? No exactamente. sabemos. No sabemos. Está lleno de si hubieras de la historia, del tiempo y del espacio. Vamos unos Efectivamente. mensajes, Charlie. Vamos y venimos. Muy bien, Carlitos. Muy, muy bien. ¿Cómo ves, mi joven Max? Sí, no, perfecto, sensacional. Bien. Pero sí, se dice que es andino. O sea, que hay más similitudes con Pero la fíjate arena. que como yo di clases en Uruapan, había ahí muchos que le sabían a ese rollo y hablaban de que tenía algo así como cuestiones japonesas, como de idiomas de aquellos países, por el tono, por la manera en cómo se pronunciaba y esas cosas. Entonces, no sé realmente, yo realmente no le puse mucha atención en aquel momento, te lo confieso. No, sí, o sea, hay tres, cuatro hipótesis. Una de ellas es esa, la que es de origen andino. Otra que sí es de alguna lengua muerta que ya desapareció, sí, muy arraigada a los chichimecas. Entonces, como ellos llegan de acá, en esa mezcla que hizo, florecieron y se les conoce como ahorita purépecha. Y la otra es que sí, que vinieron de Asia. De hecho, hay gente que sí en México se pone a investigar eso por la Ladera de Puebla, que tiene mucho similitud en cuestión de pinta como pintan en Japón. Pues quién sabe. Es algo que está asumido completamente en el misterio de la historia. Ujú. Es complicado y más si existe una diferente datación del calendario, del tiempo, si no existe referencia del idioma. Es que realmente el encuentro de esos dos mundos fue brutal, brutal en donde uno parece que ganó, pero realmente no, fue una fusión de esencias muy fuertes que hasta en los idiomas se ven. Ahora, Sí, sí hay que cuidar, hoy día sí hay que cuidar y por eso es mi empecinamiento. Hay que defender nuestro idioma, pues eso es un hecho porque es un principio básico de religión, de nacionalidad. Hay que defender la religión que profesemos, la que sea, ¿sí? La que sea, y hay que defender también nuestra gastronomía, porque esos claro. tres elementos, sí, un pueblo es
el idioma que habla, la religión que profesa y lo que come. Entonces, Ujú. si permitimos que nos quiten las tortas y nos pongan las hamburguesas, sí, estamos condenados, Carlitos? Pues entre torta y hamburguesa, yo prefiero un taco al pastor, ¿Mande? elegante. ¿Mande? Entre torta o hamburguesa, y yo prefiero un taquito al pastor. No te escuché, Charlie. Que entre torta y hamburguesa, yo prefiero un taco al pastor. Ah, Carlitos, Carlitos. Pero sí, o sea, tiene sentido lo que dices. Y justamente, fíjate, digo, estas teorías de la lingüística, no hay datos históricos que comprueben una migración. Además de que la distancia es enorme y no había Ajá, caballos en este lado, no claro, hay alguien que diga, sí se logró o no se logró. La otra que también dice que no, muchos historiadores, que nadie llegó de Asia, es porque los asiáticos no tenían un sistema de navegación marítima muy avanzado. O sea, tuvo que haber sido una proeza histórica llegar acá, o sea, de la ingeniería, de todo. Ellos no tenían con qué. de todo, de todo. Y esa proeza de ingeniería naval, de exploración marítima, la tuvieron los portugueses y los españoles. Y luego llegaron los ingleses que se la robaron como buenos piratas. Claro, sí. Pero pues esas son teorías que se quedan ahí, como la que supuestamente llegaron a Brasil soldados romanos, Así también, es, así es. Pero y que bueno, se perdieron en el Amazonas. Entonces, no, son cosas que están ahí. No, no, no hay certeza total. exactamente, Charlie. ¿Ok? Pero qué bonita es la historia, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, Carlitos? Así ¿Mm? es, así es. ¿Qué tema traes o algún otro? No, yo creo que hoy vamos con números, ¿no? ¿Mandé? Yo creo que por el tiempo vamos con números. No, es que nos faltan 10 minutos, Charlie. Pues por eso, para hablar bien de un número, de dos numerillos, yo ¿De traigo unos quién? bastante interesantes. De números. Ah, ok, correcto, bien. Es que no te entendí, Carlitos. Ah, ok. Pues es que andas hablando con Gerul, elegante. Yo traigo una pregunta para molestarte antes de Ah, preguntarte qué número traes. está ¿Vale? bien. Bien, 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 bien. Y vamos, Me Carlos. parece fenomenal. Y pues ya estamos de regreso en este último segmento de este Cafeteando en Classics, en donde dos expertos en dar opiniones personales le tratan de hacer un poquito más agradable la mañana con esta charla. Tenemos un comentario de una amiga radioescucha que dice que ella tiene parte de su vida plasmada en bordado. Muy interesante. Ándale. Ya ves cómo no es surcir bordar, pero, ¿eh? Sí, Pero no, no, yo pregunta para cometí ese molestar. error. Te tengo una pregunta para molestarte, Carlitos. A ver. ¿Qué artistas del cine de hoy día no tienen estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood? mm, Ana de Armas. Ay, no, no estés googleando, ¿eh? No estés haciendo la oración de San Gogle bendito, ¿eh? Porque ahí No, ya estás. pero no. Es que justamente había visto un TikTok Sí, de armas que había sí, por pero ahí. estoy hablando de íconos de Hollywood. Ah, ok, no, 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 no. Ahí te van, ¿sí? Yo tengo cuatro. A ver, Angelina Jolie, ok. Robert De Niro, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. ¿A poco? Esos, esas cuatro estrellas no tienen estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
No me extraña, ¿eh? Al menos de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, la academia se resistió mucho a darles el Oscar, ¿sí? Como que no forman parte de ese club que otorga los Oscars, ¿sí? De Angelina Jolie no tengo ni idea, y de Robert De Niro me extraña porque es un gran actor indiscutiblemente, ¿sí? Sobre todo que es medio mafioso, le quedan muy bien los papeles de Ah, mafioso. sí, Entonces, pues claro. bueno, esa es la pregunta que traía para molestarte y te molesté porque te dije, no saques el as debajo de la manga, que era la oración de San Gogle bendito. No, no le estaba sacando, pero bueno, ya Y googleé, si ahora ustedes sí. vieran, amigos, cómo volteaba a buscar a Jerules, el productor, para que le soplara la respuesta. Hijo. Pero bueno, Fíjate te voy a que, hacer otra pregunta que creo que sí la puedes contestar fácilmente. a ver, Fíjate bien, ¿sí? dime. Es una pregunta que te va a costar mucho trabajo porque no vas a poderla consultar con Google, ¿sí? No A está ahí. ver. ¿Sí? ¿Traes número? Ah, sí, claro. ¿Ya ves? ¿Cómo no podías consultarla con Google? Hace mucho no decimos nuestros números. ¿Qué número traes, Efectivamente, Carlos? traigo 10. 10. ¿Se refiere a qué? Se refiere a vuelos y se refiere a países. Se refiere a vuelos y se refiere a países. Sí. Vuelos entre, híjole, entre México y el lejano oriente, que No, para nosotros realmente. pudiera ser el cercano oriente si voláramos por el Pacífico. No, di ya el título. Así, los países que más utilizan vuelos, pero privados. Ay, pues los Estados Unidos. El O sea, los primero son charters. Estados Unidos, ¿o no? Sí, Sí. efectivamente. El segundo, de seguro puede ser Canadá o Brasil. No, Ninguno de los equivocado. dos. El segundo es el país que puso el lema en alto de la fraternidad, la libertad e igualdad, o sea, Francia. Ay. El tercero, entonces, México. No, Reino Unido. Francia y el Reino Unido por encima de Alemania. Ajá, bueno, Alemania está tantito abajo, que es primero va Canadá, después va Alemania, en el quinto, en el sexto Italia, en el siete ya es Brasil, en el octavo es México, efectivamente, México está en el top 10 y es el país número 8, casi nada de subir al 7, solo Brasil, después está España y en décimo está Suiza, ¿cómo ves? Fíjate que no me extraña, realmente son países europeos, indiscutiblemente. El bloque europeo, la Unión Europea es el mercado más grande del mundo por encima del TEMEC, del de América del Norte. Pero yo creí que México estaba un poco más arriba porque México es el quinto país con más aeropuertos en el mundo, Sí, por encima de Brasil, sí, ¿sí? claro. Por encima de Canadá. Ujú. Entonces, sí me extraña, pero bueno, o sea, está bien, Carlitos. Entonces, en primero son los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Ajá, ¿quién dijiste Canadá, luego? Canadá, Alemania, Alemania, Italia, Brasil, Brasil, Italia, Brasil, México, que está muy México, cerquita de Brasil, que está por rebasarlo. En ajá, octavo, el noveno, España, y en décimo, Suiza. Suiza, efectivamente, ¿cómo ves, Mm, Mira, pues muy Como bien. para que nos renten un charter para ir de aquí a Manzanillo, yo creo. Mira, pues bueno, está muy bien. Muy, muy bien. Mm, ¿Cómo Excelente, ves? ¿Y tu número? excelente. Fíjate bien, es un número que está relacionado con verdad, Mm, ¿sí? Que es menos de una decena, pero más de un lustro. Ah, caray, Y se 15. refiere, porque el tiempo apremia, ya te los voy a decir, al A número ver, que marca de alguna manera en horizontal el infinito.
El 8. Ándale, Ah, pues es que exactamente. uno le sabe. Ocho, ocho verdades universales. A ver, Uno, el dolor te ayuda a crecer. Lo que no ok. mata te fortalece. Dos, el miedo es una ilusión. Debes tomar el control del miedo y no permitir que te controle. Tres, nada dura para siempre. El amor, el dolor, los problemas, el éxito, todo es transitorio. Bueno, hasta nosotros mismos por esta vida. Cuatro, las luchas no son más que etapas en tu camino hacia el éxito. Cuando persigas tus sueños, recuerda que la paciencia no significa inacción. Ya lo diría Calimán, serenidad y paciencia. Cinco, Ok, sí. trátate a ti mismo con amabilidad. Acéptate y convéncete de que haces lo mejor posible. Algunas veces no es suficiente, pero trátate con cariño. Seis, ningún logro es instantáneo. Si pudieras tener todo lo que anhelas al instante, perderías tu impulso para crecer. Y esto es primordial que lo tengamos presente, porque la tecnología nos ha hecho creer de que todo es instantáneo. Siete, la vida es una aventura. Arriésgate y ganarás en creatividad y confianza, incluso si fallas algunas veces. Y por último, sé humilde. La humildad te hace comprender que los problemas no son tan difíciles como los percibes. Esas son las ocho verdades universales. Muy bien, elegante, pero ¿qué crees? ¿Qué creo? Que ya es hora de irnos. Pues entonces, amigos, muchas gracias que estuvieron del otro lado de la radio, porque gracias a ustedes este programa es posible. Los esperamos mañana en punto de las 9, si Dios quiere, en otra emisión más de Cafeteando en las Six. Se queda con ustedes el joven Charlie Mesa, el baby centennial, con su querida frase. Y efectivamente es tiempo de irnos porque Max dejó la puerta abierta y el tiempo se nos ha escapado. Ni modo. Pero la frase es, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Henry Ford. Chao, chao. Adiós.